Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Impulso Vital. Hoy conocemos un poco más sobre fisiatría con el doctor Diego Rivarola. ¿Qué es la fisiatría? ¿Cuál es la función de un fisiatra? ¿En qué casos podemos recurrir a esta especialidad? También la licenciada Virginia Solfanelli nos habla de la relación entre autismo y síndrome de Asperger. Y el doctor Luis Sánchez Quirós cierra el ciclo en el que nos viene hablando sobre la importancia de la vitamina D. Quédate con nosotros. Así comienza Impulso Vital. Si buscamos una definición de fisiatría, encontramos que es una especialidad médica que se ocupa del diagnóstico de los pacientes con una enfermedad, un trastorno o una lesión que deteriora las funciones normales. Para conocer más sobre este tema, hablamos con el doctor Diego Rivarola, especialista en rehabilitación y fisiatría. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, la fisiatría o la rehabilitación médica o la especialidad en medicina física y rehabilitación, dependiendo de la provincia de la que hablemos, es una especialidad muy joven, tendrá poco más de 30-40 años, con lo cual es realmente joven. Es una rama de la medicina que se encarga del tratamiento fundamentalmente de las patologías de lo más variado en la etapa de secuela o en la etapa crónica, que marca esa patología un estado discapacitante de la persona, o sea, atendemos o trabajamos con personas con discapacidad. El tipo de patología que estamos formados para poder ver, lo fundamental o la más común es la patología neurológica, con formación tanto en niños como en adultos. La patología neurológica, pacientes amputados, la patología cardiorrespiratoria también, reumática, etcétera, etcétera. O sea, abarcamos y tenemos una formación en todo el espectro de la medicina con conocimientos quirúrgicos, tanto como clínicos. La indicación de equipamiento, de prótesis, de órtesis, de equipamiento como sillas de rueda, que tenga que ver con esa patología, también lo abordamos. Doctor, cuando hablas de discapacidad, lo haces en el sentido amplio de la palabra, tal vez no el que por allí el común de la gente aplica. Exactamente, es decir, para llegar a una patología con discapacidad, primero el médico fisiatra hace una evaluación exhaustiva de la persona, estableciendo lo que es un diagnóstico funcional de la persona, o sea, un perfil de funcionamiento de esa persona. A partir de allí, se puede establecer o no la existencia de una discapacidad, de una desventaja de esa persona, en cualquiera de las esferas que esa persona se desenvuelve, no solamente el diagnóstico, sino también la cuestión social, familiar, laboral, educativa, personal. A partir de allí, entonces, como dije, se establece el diagnóstico funcional y la persona, si lo requiere, tramita un certificado de discapacidad, que eso es un requisito, digamos, no excluyente para la atención del médico fisiatra, por supuesto. De todas maneras, cuando decía la discapacidad, podés intervenir también en una discapacidad temporal, pasajera, que el paciente puede tener en ese momento. Totalmente. Es decir, nosotros abordamos patologías junto con un equipo de trabajo, con un equipo de rehabilitación, ¿sí? Como especialista en rehabilitación, abordamos patologías que pueden ser crónicas y de larga data, como también temporales. Por supuesto, tanto en niños como en adultos puede suceder. ¿Qué ejemplo podemos dar tanto de las crónicas como de las temporales? Bien, por ejemplo, comunes de ver pacientes con ACV, pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo ELA, esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo esclerosis múltiple, miastenia gravis, como para hablar crónicas, ¿sí? Y alguna temporal que pueda suceder, algún paciente que ha tenido un traumatismo de cráneo, un golpe, donde por un periodo corto de tiempo presenta secuelas de esa patología y gracias al tratamiento va avanzando hasta que por fin, afortunadamente, esa persona no requiera más el tratamiento y por ende ya no sea una persona con alguna discapacidad. Tanto en niños como en adultos puede suceder igual.
Requiere una capacitación realmente amplia por parte del profesional como para abarcar conocimientos que están incluidos en otras especialidades. Exactamente. Primero la formación como médico, 6 años, luego una formación como médico especialista en el área, otros 5 años más, y luego subespecialidades que uno puede llegar a abarcar ya con preferencia de cada profesional. Sería como una especie de coordinador o gerente ante un abordaje interdisciplinario del paciente, ¿no? Exactamente, o sea, el médico fisiatra es el médico aquel centro que cuenta con un médico fisiatra es de alguna forma el médico coordinador del equipo tratante desde el punto de vista de la indicación del tratamiento y del seguimiento del paciente. Como también es el nexo entre el centro de rehabilitación, entre el equipo tratante y los profesionales externos a ese lugar que puede llegar ese paciente a requerir: gastroenterólogo, neumonólogo, neurólogo, traumatólogo, reumatólogo, ¿sí? Todas las otras especialidades es justamente el fisiatra el nexo en común entre el paciente, entre el equipo tratante y las otras especialidades. En tu caso, lo que más comúnmente se te consulta o que abordas, ¿qué es? Bueno, es muy variado, pero fundamentalmente atiendo patologías neurológicas, fundamentalmente en niños y en adultos. En niños, para nombrar algunas de los diagnósticos, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, autismo de la niñez, TGD, pacientes con trastornos del aprendizaje también consultan. Entonces diagramamos y vamos orientando a la familia cuáles son los siguientes pasos que debe dar, qué estudios son necesarios. Yo como médico indico tratamiento, indico estudios complementarios si son necesarios, el manejo de la medicación, de la farmacología si es mi área, si no concurro a la derivación a un neurólogo. Y en el paciente adulto, todas las que nombré hace un ratito: traumatismo de cráneo, ACV, paciente con enfermedades neurodegenerativas. Son todas cuestiones que lamentablemente parecieran verse cada vez más. Así es, tal cual. Lamentablemente estamos en una sociedad donde el nivel de estrés que uno vive, el trajín del día a día, el no cuidarse, el no cumplir con algunos mínimos requisitos de la vida diaria, como es una alimentación saludable o la actividad física o el exceso de trabajo, provocan o llevan a que este tipo de patología o este tipo de abordaje sea cada vez más frecuente, más solicitado, lamentablemente. Y bueno, para eso los equipos tratantes siempre están en permanente capacitación, en permanente formación para poder brindar a los pacientes lo que necesitan en el momento. Vamos a una breve pausa, enseguida seguimos hablando más sobre este tema. Devallana, almacén natural. ¿Tenés necesidad de un cambio? El estrés, la rutina, las obligaciones hacen que llegues cansado, alterado y nervioso al final del día. Probá con un cambio natural. Vení a Devallana que lo vas a encontrar. Un paraíso natural en pleno centro. Julio Arroca, 466, Jesús María. Confección de plantillas personalizadas en 24 horas. Incluye baropodometría computarizada sin costos y sin turno previo. Consultorio ortopédico, anexo pedicuría y linfodrenaje pédico. Venta y alquiler de artículos ortopédicos. Julia Roca, 165. Doctor Federico Centeno, médico cirujano especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La ginecomastia es el acúmulo de grasa en la región mamaria. Incomoda mucho a los hombres, fundamentalmente a los jovencitos. Pero realmente por técnicas relativamente sencillas, de corta duración, podemos resolver el problema en cirugía plástica. Doctor Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Centro de Oftalmología Avanzada del Dr. José Luis Bulacio, referente nacional e internacional con más de 30 años en la zona, alta complejidad en diagnóstico y cirugía láser, trasplante de córnea, oftalmopediatría,
10 especialistas en permanente actualización. Atendemos obras sociales. John Kennedy 229, Jesús María. La Municipalidad de General Paz es referente en materia de salud en el norte provincial. Contamos con uno de los más completos dispensarios con guardia permanente las 24 horas de lunes a viernes y atención también los fines de semana. Clínica médica, pediatría, medicina familiar, cardiología, odontología, odontopediatría, ecografía, fisioterapia, psicología, laboratorio, fonoaudiología, podología, radiología, nutrición. Más de 35 personas, equipamiento de avanzada y 3 ambulancias, una provista para situaciones de urgencia. Municipalidad de General Paz, al servicio de nuestros vecinos. Seguimos en Impulso Vital hablando hoy con el doctor Diego Rivarola y le preguntamos en este caso si desde la fisiatría se puede trabajar en prevención. Totalmente. El médico fisiatra no solo trabaja en la etapa secuelar o crónica, sino también en la prevención y en el abordaje del paciente agudo o subagudo, pero la prevención es fundamental. Es decir, el paciente que llega a la consulta ya con un ACV instaurado, con una hemiplegia, por ejemplo, bueno, el asesoramiento de parte del médico fisiatra al comenzar con un tratamiento de rehabilitación es el cambio de vida, el cambio rotundo de vida que vamos apoyando junto con el equipo, junto con el área de psicología, por ejemplo, el cambio de vida o el cambio de ciertos hábitos, costumbres que tiene la persona para prevenir la aparición de un nuevo evento o reagudización del que ya tiene. Así que el médico especialista en rehabilitación trabaja, aunque la palabra dice rehabilitación y uno piensa que es el final de todo el trabajo que se hace en la medicina, no, para nada. Trabajamos también en la prevención inicial de eventos nuevos o de complicaciones de lo que ya trae el paciente. Pareciera que en líneas generales hay algunos cambios muy incipientes en la sociedad en cuanto a concientizar la necesidad de la prevención, pero todavía lamentablemente nos falta mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Falta mucho quizás que la persona se tome el tiempito para profundizar un poco más o para leer un poco más o para interiorizarse en esos pequeños cambios que puede dar para mejorar la calidad de vida. Esto siempre es importante entonces recalcar para toda la sociedad, que las personas no dejen de hacer una consulta regular al médico, que no deje pasar de largo la consulta anual que toda persona debería tener con el médico para un chequeo general, un estudio de laboratorio, un estudio clínico, radiológico o lo que el médico considere, no solamente para prevenir estas patologías que son crónicas y discapacitantes y complicadas, sino también para prevenir quizás otras mucho más graves, ¿no? o de muerte inminente. Entonces exhorto a la persona que está viendo a no perder esa posibilidad de una vez al año hacer un chequeo médico, cortar un día con el trajín que traemos del trabajo día a día, en donde estamos todos incluidos, para sobrellevar la vida que tenemos y tomarse ese tiempito para poder preocuparse por uno mismo, que es muy, muy necesario. Por allí, doctor, me pareciera que tomar conciencia no solamente por uno mismo, sino que en una familia le estamos trasladando a los más chicos, inclusive todos esos males. Mencionabas algunas patologías que son propias de los chicos, de los niños. Tal cual, ¿no? Acá en el ámbito de la rehabilitación, la patología que uno ve fundamentalmente en el niño tiene que ver con el aspecto neurológico sobre todo, pero no hay que perder de vista que uno obra con el ejemplo. Entonces aquella familia que tiene un hábito saludable y va a contagiar ese mismo hábito en los niños, en la descendencia, en los hijos, para que de alguna manera sigan ese buen ejemplo y sean el día de mañana una persona adulta con un riesgo más bajo de tener algún tipo de complicación. Recalcamos una frase que nos dejaba el doctor Diego Rivarola. Tomarse ese tiempito para preocuparse por uno mismo es muy necesario. Nos va a ayudar para prevenir muchas patologías. Le agradecemos al doctor su participación aquí en nuestro programa.
Llega ahora Virginia Solfanelli, licenciada en psicomotricidad y terapeuta acreditada para la aplicación del instrumento diagnóstico A22. En esta oportunidad nos explica la relación y diferencias entre autismo y síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger, que es una consulta también que llega bastante al consultorio, porque síndrome de Asperger es algo que solemos escuchar comúnmente. El síndrome de Asperger está dentro de los trastornos del espectro del autismo, dentro de la condición del espectro del autismo, dentro del autismo, de las personas con autismo. Se solía decir síndrome de Asperger vinculado a las personas de alto rendimiento o o con poco autismo, que en realidad esto también podríamos conversarlo. Nadie tiene ni poco ni mucho autismo, o sos autista o no, o tenés la condición o no. Entonces, solía estar relacionado el síndrome de Asperger a aquellas personas que compartían desafíos y por ese hecho estaban dentro del trastorno del espectro del autismo o del autismo, pero tenían un muy buen nivel de funcionamiento, por lo cual se los tomaba como leves, ¿no es cierto? Leves. Y digo entre comillas porque tampoco hablamos hoy de niveles de severidad, qué tan leve, moderado o grave. No, hablamos de autismo y los diferenciamos entre sí según la necesidad de apoyo que tengan para funcionar en la sociedad. Entonces, volviendo al tema del síndrome de Asperger, se intenta que con el tiempo dejemos de hablar de síndrome de Asperger para hablar de personas con autismo, pero lo vamos a seguir usando porque yo sé que es algo que es común que lo usemos. Entonces, para que quede claro, cuando decimos síndrome de Asperger, podemos estar refiriéndonos a personas con autismo que tienen un nivel de funcionamiento digamos, como que tienen un buen nivel de funcionamiento, por lo cual tienen una mejor socialización y una mejor calidad de vida, porque tienen menos manifestaciones en aquellos que representan los desafíos para ellos, como son las interacciones sociales, la capacidad para hacer amigos, para mantener relaciones, las dificultades para comunicarse. Bueno, esos, los intereses restringidos, o focalizarse mucho en un tema, o ser muy buenos en un solo tema y no tanto en otros. Esas características comparten con las personas que están dentro del trastorno del espectro del autismo, donde encontramos a aquellos que necesitan pocos apoyos, como podrían ser las personas que hoy decimos con síndrome de Asperger, y a aquellas personas con autismo no hablantes que necesitan más apoyo, como por ejemplo un método de comunicación que los ayude a tener una mejor calidad de vida y a funcionar en la sociedad. En el próximo bloque no se pierdan al doctor Luis Sánchez Quirós haciendo el cierre del ciclo de la vitamina D. Vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en Impulso Vital. Consultorios médicos privados Jesús María, profesionales con formación y experiencia internacional, la mejor atención para su salud. Clínica médica, medicina ortomolecular, oftalmología, odontología, cirugía plástica y estética, auriculomedicina, pediatría. Boulevard Agüero 487, turnos al 3525 44 45 50. Sinzacate cuida la salud de su pueblo. Centro de atención primaria con medicina general, pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, odontología, protesista dental, análisis clínicos, enfermería, vacunatorio, nutrición, kinesiología, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, prevención y promoción de la salud, asesoría legal en violencia familiar, atención permanente de lunes a viernes de 7 a 18 y 30 horas. Dirección de Salud de la Municipalidad de Sinzacate. Doctor Federico Centeno, médico cirujano, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Nariz, mamas, abdomen, orejas, párpados, lifting, lipoaspiración, peeling faciales, medicina anti-age, chips hormonales inteligentes. La rinoplastia es una técnica dentro de cirugía plástica que radica básicamente en limar las aristas óseas que están debajo de la piel o replegar alguna arista de cartílago para darle una nueva forma a tu nariz.
Dr. Federico Centeno, más de 20 años acompañando el crecimiento estético de nuestra zona. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. El dengue es una de las enfermedades de mayor riesgo en esta época del año. Por eso es importante que tengas en cuenta algunas precauciones. En tu hogar tenés que eliminar cualquier reservorio de agua donde puedan crecer las larvas del mosquito Aedes aegypti. Realizar limpieza de patios, floreros y todo elemento en desuso. Es importante desmalezar y limpiar desagües y canaletas donde pueda quedar agua estancada. El dengue se contagia a través de la picadura del mosquito y evitarlo es fundamental. Ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, concurrí al médico. Si tenés dudas, podés llamar al 461-139. Es un mensaje de la Municipalidad de Colonia Carolla. El doctor Luis Sánchez Quirós estuvo hablando sobre la importancia de la vitamina D en nuestro organismo, los síntomas que se manifiestan cuando hay carencia de esta vitamina. Y hoy cierra el ciclo contándonos en qué alimentos podemos encontrarla o cómo incorporarla a nuestro cuerpo. Bueno, hemos venido hablando entonces de la importancia de la vitamina D y para resumir, entonces, vitamina D es más una hormona esteroidea. Segundo, participa en muchas funciones a nivel corporal y más de 1000 genes la requieren para la producción de otro tipo de neurotransmisores y hormonas. Es inmunomodulador, es antiinflamatoria, regula la parte hormonal. Y algo muy importante que olvidé decir anteriormente es que es antiproliferativa, es decir, que también se ha relacionado la vitamina D o el déficit de vitamina D con procesos de cáncer, sobre todo cáncer de mama y cáncer de colon, que son los más comunes. Se hizo un estudio en el cual se evidenció que las mujeres afganas, esas que están cubiertas todo el tiempo de sol, tienen 1000 a 10.000 veces más riesgo de tener, por ejemplo, cáncer de mama. Entonces, por eso es una vitamina sumamente importante. Ahora, lo que nos vamos a dedicar ahora es saber cómo implementarla o en qué nutrientes están. Los nutrientes principales son pocos, pero básicamente todo lo que son sardinas, el pescado, el atún, tienen gran componente de vitamina D y la yema del huevo. Son como los 4 nutrientes más importantes. Y también para personas vegano-vegetarianos estaría también las setas y los hongos como una buena materia prima para la vitamina D. Recordar obviamente que la mejor forma de tener vitamina D es la exposición solar. Vuelvo a insistir que también es importante recordar las recomendaciones que nos dan los dermatólogos de una exposición solar con protección, pero estamos hablando de una protección solar excesiva, sino en momentos del día en donde podamos recibir esa luz solar y no sea tan dañina para procesos, por ejemplo, como el daño cutáneo. La vitamina D en general, lo más importante para tener en cuenta es que la vitamina D, al ser una hormona, una vitamina liposoluble, debe ser indicada generalmente con alimentos que contengan grasa. Eso es lo más importante. La dosis depende de cada paciente. En general se pueden utilizar desde 800 unidades hasta 10.000 unidades por día, que sería la dosis más elevada. No quiero entrar en detalle porque eso va a depender de cada paciente. Uno puede indicarla diaria, puede indicarla semanal, puede indicarla quincenal o puede indicarla mensual, y generalmente para mantenimientos hay una presentación de 10.000 unidades que se puede indicar trimestral. Pero cuando hay déficit, indicar trimestralmente una ampollita de vitamina D o una cápsula de vitamina D va a ser muy insuficiente, sobre todo si una persona tiene las patologías anteriormente descritas. Entonces, es sumamente importante saber qué dosis voy a indicar. En pacientes que tienen déficit importante, que tienen síntomas o alguna enfermedad metabólica o alguna enfermedad en la cual la causante sea el déficit de vitamina D, la dosis que podemos utilizar es entre 5.000 y 10.000 unidades, teniendo en cuenta
que, por ejemplo, para la osteopenia marcada, es importante siempre agregar vitamina K2, que es el GPS de esa vitamina D, es decir, el que va a llevar el calcio y la vitamina D al hueso para que puedan mineralizar. Y muy importante, agregarle magnesio. Hay muchos tipos de magnesio, luego podríamos hablar de ellos, pero uno muy bueno es el treonato de magnesio, que en mujeres y en hombres que están en una edad avanzada puede ayudar también como protección a nivel cerebral. Siempre que uno indica más de 5.000 unidades diarias de vitamina D, tiene que indicarla con vitamina K. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, dosis menores de vitamina D, desde 800 hasta 4.000, 5.000 unidades, podemos indicarla todos los días, generalmente con la cena, con algo de grasa para que se absorba adecuadamente. Recordar que es una vitamina liposoluble, por lo cual requiere grasa. Generalmente las personas con mayor porcentaje de grasa requieren dosis mayores. ¿Y esto es por qué? Vuelvo a repetir, al ser una hormona liposoluble se va a acumular más en el tejido adiposo, por lo cual va a quedar menos libre para actuar en otro tipo de receptores, por lo cual en este tipo de pacientes seguramente vamos a requerir una dosis mucho más elevada. Entonces, como concepto general, lo importante de la vitamina D es medirla, cuantificarla y ver si tiene relación con los síntomas que está teniendo la paciente o que estamos teniendo en general. Y de ahí empezar a tratar como un tratamiento y empezar a indicar alimentos, empezar a indicar la exposición solar y empezar a indicar suplementos si es necesario. Y así hemos llegado ya al final de nuestro programa, agradeciendo sus comentarios, sugerencias a través de las distintas vías de comunicación. Lo pueden seguir haciendo a través del WhatsApp 3525-551-518. Las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como @ImpulsoVitalTV. Pueden ver los programas completos de esta y de temporadas anteriores en la plataforma de YouTube, suscribiéndose de manera gratuita en nuestro canal. Le agradecemos la indumentaria de Delfina, Perret, Uomo, Dona y Bambino. Pueden encontrar sus locales en Colón 73 y Tucumán 527. Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a compartir más temas de salud la próxima semana aquí en Impulso Vital.